One Punch Man temporada 3. Después de mucho tiempo por fin vemos a esta grandiosa serie finalmente animada, donde veríamos el arco donde se enfrentan los héroes clase S en contra de la asociación de monstruos, por lo que hoy les traeré todos los niveles de poder de la tercera temporada de One Punch Man. Recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like y pueden suscribirse, pero en fin, con todo eso dicho, comencemos el video. Comenzaríamos con el que podría considerarse el primer combate de esta tercera temporada, que se ubica en el momento donde Saitama sale a buscar a Garou por la ciudad, aunque pasa a comer y a este se le olvida la billetera, pero también Garou pasa a comer y este se va sin pagar, por lo que Saitama aprovecha el momento y persigue a este Garou sin saber que era Garou, y en fin que tienen un breve enfrentamiento o más que nada una demostración de poder, donde Saitama de tan solo un golpe vence a esta versión de Garou dejándolo fácilmente fuera de combate, aunque Saitama ni siquiera sabía que este era el cazador de héroes. Aunque después en ese momento vemos como Garou practica con el niño de siempre, pero como este había sido rescatado después de la temporada 2 por la asociación de monstruos, lo persiguieron para saber qué estaba haciendo, y mandan a dos personajes, a dos Kaijins, al dios insecto y al rey destripador, con un nivel más o menos los dos en la parte baja y media de rango demonio 3, con el nivel de estos dos bastante parejo como para causarle ciertos problemas a Garou, aunque considero que con buena técnica Garou perfectamente fue superior a estos y los pudo haber vencido, pero lo tomaron por sorpresa en el momento que capturan al niño, y con esto el rey destripador prácticamente deja fuera de combate casi al borde de la muerte a este Garou. Prácticamente lo dejaron a su suerte, venciéndolo en combate al tomarlo desprevenido. Pero tras eso vemos como los Kaijins se llevan al niño a la base de la asociación de monstruos, y Garou estaba tirado en el piso sin poder hacer nada, y aunque los Kaijins habían capturado al niño, vemos como Garou poco a poco empieza su transformación monstruosa, puesto que incluso la ropa se le pega a la piel, prácticamente regenerando sus heridas, y con esto Garou aumenta colosalmente su poder, y luego de que este despertara se dirigiría a la base de la asociación de monstruos, puesto que quería vengarse del sujeto que lo había acabado. Y este Garou era muchísimo más fuerte, tan fuerte era que fue capaz de vencer de tan solo un golpe al enemigo que había vencido anteriormente, demostrando un poder bastante superior, considero ya, en la parte más baja de rango dragón en la parte inicial de este rango. Y con esto Garou avanza junto con el niño que casualmente había rescatado, enfrentándose a diversos Kaijin bastante poderosos, entre ellos algunos que rondan el nivel demonio 2 o demonio 1, que no son prácticamente nada para este Garou, pero aparecería un ejecutivo de la asociación de monstruos, aparecería el mismísimo Robert, que incluso Garou se da cuenta del peligro inminente que era esta bestia, y más tarde que temprano empiezan un combate. Garou se enfrentaría a esta bestia colosal de poder. En un principio vemos como este Robert posee el poder suficiente como para derrotar fácilmente a Garou. Los ataques de Garou prácticamente ni siquiera pueden dañarlo, y por un instante Garou prácticamente acepta su muerte. El ataque devastador de este Robert estuvo a punto de acabar con la vida de Garou, y realmente estuvo a punto de hacerlo. Pero en ese instante vemos como Garou vuelve a evolucionar, aumentando más su transformación, obteniendo un poder más intenso, llegando a tope de rango dragón, y con esto tiene la capacidad de conectarle algunos golpes a Robert. Fue capaz de resistir un ataque de Robert, y con su ataque más fuerte al menos fue capaz de causarle algo de daño, aunque Robert casi ni lo sintió. Pero Garou aumentó lo suficiente su poder como para soportar ataques del mismísimo Robert, pero tras esto este caería después de combatir y perder contra Robert en la habitación donde estaba Gyoro Gyoro. Este personaje lo ve a este Garou y tienen una confrontación más verbal que otra cosa, pero Gyoro Gyoro demuestra sus poderes psíquicos en un inicio que más o menos los calcula a un nivel en la parte media de rango dragón 1, donde Garou en un principio ni siquiera se podía mover, pero poco a poco este va evolucionando y es capaz de resistir, por así decirse, por unos instantes a la fuerza psíquica de este psíquico, aunque posteriormente vemos como Gyoro Gyoro llama al rey Orochi para contener a Garou. Y con esto el rey Orochi aparece para salvar a Gyoro Gyoro. Orochi con un nivel en la parte baja de rango Dragón 3, una bestia de poder sin duda colosal, tanto es así que es brutalmente superior incluso a esta versión de Garou, aunque Garou, utilizando sus nuevas capacidades físicas que son muy superiores a las del inicio de la temporada y utilizando su técnica de combate a la perfección, es capaz de darle frente a esta bestia. Considero su poder máximo durante esta tercera temporada
enfrenta en la parte más baja de rango Dragon 1, utilizando sus máximas capacidades físicas y su técnica de combate, aunque incluso Orochi copia su estilo de combate y utiliza sus diversas técnicas ígneas, con lo que al final este Garou cae derrotado. Y volviendo al otro lado de la historia, tras la captura del niño rico por parte de los monstruos, la asociación de héroes empieza a actuar. Principalmente el grupo de los héroes clase S y múltiples héroes de distintos rangos acuden a Ciudad Z para salvar al niño. Y vemos como la poderosa Tatsumaki se enfrenta a diversos oponentes, en conjunto con los demás héroes y héroes clase S. Aparecen algunos monstruos bastante decentes que incluso considero que pueden llegar a nivel demonio 3, puesto que este fue capaz de levantar un edificio con sus poderes telequinéticos, y también aparecieron múltiples Kaijin de diversos niveles, algunos de rango tigre, lobo o demonio, pero también, como dije, habían héroes de clase C, de clase B, de clase A, habían diversos héroes, que más o menos les pondré un poder general a este nivel, aunque también habían héroes mucho más poderosos, pero este sería el ataque inicial de los héroes llegando a Ciudad Z. Hasta que apareció otro Kaijin de más rango, puesto que apareció Rhino, el cual tiene un nivel al menos en la parte alta de rango demonio 2, puesto que no tiene ninguna habilidad tan especial, pero en capacidades físicas y principalmente resistencia fue muy superior a la mayoría de héroes clase A, B y C. Tanto es así que incluso uno de los discípulos de Atomic Samurai, el mismísimo Ian, no pudo cortarlo, e incluso la capacidad de resistencia de este Kaijin fue lo suficiente para resistir cortes de este mismísimo Ian, que es el segundo lugar de los héroes clase A, por lo que al menos el nivel de este Kaijin debe llegar a la parte alta de rango demonio 2, aunque si bien es cierto este había evolucionado de rango ya que anteriormente era tigre y ahora demonio 2, no duraría mucho en el momento que actuó un héroe clase S, ya que en el momento que los héroes de rangos inferiores estaban perdiendo terreno, empezarían a actuar los héroes clase S, todos derrotando a los oponentes con suma facilidad, y el mismísimo Atomic Samurai de un solo corte derrotaría fácilmente a este Rhino, sin oportunidad de hacer nada, demostrando así el poder y la superioridad de los héroes clase S. Continuando, después de que los héroes derrotaran a los Kaijins dentro en la superficie de Ciudad Z, los héroes clase S se adentran dentro de la base de la asociación Kaijin, y en un principio veríamos la perspectiva de Flashy Flash, adentrándose en todo el lugar, teniendo un nivel base inicial en la parte baja de rango Dragon 1, puesto que está en un nivel bastante normalito sin utilizar todo su poder. Con esto derrota a múltiples Kaijin que se les aparecían con extrema facilidad, aunque en ese momento se le aparecerían dos oponentes admirables, puesto que parecían humanos, pero eran ninjas, o al menos en su pasado fueron ninjas, que conocían y cazaban a Flashy Flash. En un nivel base, utilizando solo sus poderes ninjas, llegarían a la parte baja de rango demonios 3, puesto que son bastante veloces. Incluso el mismo Flashy Flash dijo que eran bastante rápidos y que no cualquier héroe clase S los pudo haber enfrentado. Aunque claro, aquí solo veríamos las versiones humanas de estos personajes, ya que sí, se habían convertido en Kaijin, pero tan solo con su poder humano y sus habilidades ninja ya tenían un poder que rondaba la parte alta de rango demonio 3 por su capacidad y su enorme velocidad. Y vemos como este Flashy Flash se enfrenta a los dos ninjas al mismo tiempo, aumentando ligeramente más su poder para poder controlarlos perfectamente, y realmente se mostraba bastante superior, utilizando a veces técnicas de bastante velocidad, pero en ese momento los dos ninjas deciden utilizar todo su poder. Hellfire Flame y Gelwain utilizan su poder transformándose en Kaijins, con lo que le calculo un nivel en la parte baja de rango Dragon 1, puesto que aquí sus velocidades máximas aumentan colosalmente. Hellfire Flame podía manipular el fuego y Gelwain podía utilizar hilos para atrapar a sus oponentes, siendo una combinación bastante letal. Y en un inicio estos en conjunto parecía que estaban dominando ligeramente a este Flashy Flash. Flashy Flash incluso perdió su espada en un momento y estaba en aprietos al no utilizar todo su poder, y así demostrándose el poder de estos dos ninjas que en su transformación Kaijin sin duda eran oponentes de temer. Pero en ese instante que Flashy Flash se sienta acorralado, decide utilizar su verdadera fuerza utilizando una de sus técnicas más rápidas, recupera su espada al instante y lanza un corte lo suficientemente rápido como para dejar fuera de combate a estos dos oponentes, puesto que el nivel de este Flashy Flash al menos ronda la parte más alta de rango Dragon 2, siendo de los héroes más poderosos en toda la clase S, y realmente podríamos considerarlo como uno de los más rápidos o el más rápido sin contar a Blast. Este Flashy Flash es un experto incluso entre los ninjas, superando con extrema facilidad a estos dos ninjas monstrificados al mismo tiempo.
Continuando con el siguiente héroe clase S, veríamos como Shield Emperor exploraba toda la base de la asociación Kaijin, con un nivel en la parte media de rango dragón sin utilizar todas sus herramientas o su armadura de combate, solo utilizando sus artilugios de combate e inventos y diversas técnicas que tiene con su forma base, por decirlo de una manera. Vemos como este Shield Emperor avanza durante toda la asociación Kaijin, buscando al recluso, pero se encuentra a diversos Kaijin, entre ellos la primera versión de Phoenix Man, al cual no lo considero tan fuerte. Shield Emperor lo vence con suma facilidad, por lo que esta versión de Phoenix Man llega tan solo a tope de rango demonio 2, y después de prácticamente vencerlo y dejarlo medio muerto, Shield Emperor avanza, y se encuentra con diversos Kaijin que estaban reteniendo al recluso. Shield Emperor con bastante astucia vence a estos utilizando diversas técnicas, ya que uno era prácticamente imposible de dañar con ataques físicos, pero Shield Emperor con su ingenio logra rescatar al recluso, y avanza nuevamente hasta que aparece un monstruo o robot mucho más poderoso, el G5, con un nivel sumamente asombroso. Era tan poderoso que el mismo Shield Emperor prefirió evitar el combate para que así el prisionero no sufriera daños, aunque sí utiliza diversas de sus herramientas para poder contenerlo en combate y así Shield Emperor poder escapar, y así lo hace. Al menos hasta que vuelve al lugar donde derrotó a Phoenix Man, puesto que como lo dice su nombre, Phoenix Man renace como el Fénix, aumentando su poder con cada resurrección que este tiene. En un principio revive por primera vez y aumenta su nivel hasta la parte media de rango Dragón 1. Realmente tiene un aumento colosal, es tan poderoso que el mismo Shield Emperor sabe que no podrá vencerlo si no usa su as bajo la manga, puesto que este Phoenix Man era bastante fuerte, veloz y tenía diversas técnicas de calor, pero este Phoenix Man solo sería más fuerte, aunque en respuesta a eso Shield Emperor utiliza su traje de combate, su forma más poderosa, con lo que tiene un poder a tope de rango Dragón 1, una capacidad de combate con diversas herramientas de combate, misiles, rayos láser, espadas de energía, con lo que destrozan cierta parte de la asociación de monstruos, luchando por varios territorios, y Phoenix Man más que nada se priorizaba en escapar de los ataques de este mismo, ya que sabía que este Shield Emperor ocultaba algo, ya que Shield Emperor solo tiene cierto tiempo límite para utilizar a este mecha de combate, y realmente Shield Emperor con diversas técnicas lo deja al borde, le conecta un ataque y aparentemente lo dejó fuera de combate, o sea venciéndolo, pero Phoenix Man vuelve a revivir, aumentando su poder nuevamente, esta vez hasta la parte media baja de rango Dragón 2, aumentando su poder colosalmente, tanto es así que Shield Emperor en este punto no tenía mucha oportunidad, por lo que decide escapar de Phoenix Man para así reunirse con otro héroe clase S, especialmente Flashy Flash, para que así entre los dos pudieran acabar con esta brutal amenaza, aunque Shield Emperor no logra encontrar a Flashy Flash, por lo que decide utilizar todo su poder, canaliza toda su energía de combate para poder vencer a este Phoenix Man, lanzándole un rayo de energía lo suficientemente poderoso que incluso se ve desde fuera del planeta, un ataque sumamente poderoso que Phoenix Man recibe de lleno, pero lastimosamente esto no fue lo suficientemente poderoso como para acabar con Phoenix Man, y al poder soportar esto asumo que volvió a revivir y habrá aumentado más su poder, al menos hasta la parte alta de rango Dragón 2, y aunque en este punto Phoenix Man era prácticamente invencible, al menos por Shield Emperor, este fue vencido de una manera bastante cómica, yo diría guionazo, ya que Shield Emperor le mete una pulga dentro del traje, por lo que Phoenix Man se quita el traje y con esto pierde todo su poder, y así Shield Emperor vence a Phoenix Man, el cual de haber seguido luchando probablemente se pudo haber convertido en uno de los Kaijin más poderosos y más peligrosos. Perfectamente tenía el potencial para superar a alguien como Orochi. Después de todo, si volvía a revivir, quién sabe, y pudo haber llegado al rango Dragón 3. Después de todo, este es su poder. Mientras muere, este aumenta más su poder al revivir. Un verdadero oponente que fue vencido tras un guionazo. Seguiríamos con la perspectiva de otro héroe clase S, puesto que ahora veríamos a Zombie Man, que se adentraba también en la asociación de monstruos, hasta que llegó a encontrarse con un Kaijin bastante particular, puesto que vemos a Vampiro, Sangre Pura, un Kaijin de rango demonio que al menos tiene un poder en la parte media de rango demonio 3, tiene capacidades físicas bastante impresionantes, tanto que es considerablemente superior en un inicio a Zombie Man, y posee diversas habilidades, puesto que puede absorber las
la sangre de su oponente y con esto puede regenerarse, pero se enfrentaba al mismísimo Zombie-Man, aquel que puede ser destruido por completo e incluso volverá, teniendo un combate de resistencia y desgaste, pero como Zombie-Man prácticamente nunca es derrotado ya que se vuelve a regenerar, este vampiro no fue lo suficientemente poderoso como para poder aguantar el combate contra esta criatura. Realmente Zombie-Man, aunque técnicamente era inferior en estadísticas a este vampiro, le otorgaré este poder en la parte media de rango dragón, ya que al poder regenerarse y seguir combatiendo con su hacha o su pistola, es lo suficientemente fuerte como para vencer a oponentes por desgaste. En fin, que tras vencer a este vampiro, múltiples Kaijin que piensan que está ya cansado, lo enfrentan, pero ni siquiera uniéndose múltiples Kaijin fueron capaces de vencer y desgastar a este Zombie-Man, por lo que Zombie-Man sale vencedor de este combate. Después de esto vemos como los discípulos de Atomic Samurai avanzan también por toda la base, teniendo un poder los tres en el rango demonio, más o menos abarcando el rango demonio 1 y demonio 2, enfrentándose a diversos Kaijin hasta que se enfrentan a Super Du-Es, la cual le considero con un nivel en la parte media o media alta de rango demonio 2, aunque el poder de esta radica en poder controlar a las personas, y esta misma había controlado a múltiples sujetos que tenían trajes de combate que les aumentaban las capacidades físicas a sus usuarios, que anteriormente habían sido capturados por la asociación de monstruos, por lo que estos tres espadachines luchaban sin querer dañar a estos sujetos, y estos sujetos, al tener un traje que potenciaba sus habilidades, les complicaban algo las cosas a los tres espadachines, por lo que luchan con todo lo que tienen contra Du-Es y contra este poderoso sujeto que tenía los trajes de combate. Más que nada eran bastantes. Hasta que llega a My Mask, el héroe clase 1 de rango A, el cual le dice a los discípulos de Atomic Samurai que se vayan de ahí y que él se encargará, y este tiene un nivel a tope de rango dragón, puesto que este es bastante fuerte, y solo está en el número 1 de la clase A porque él lo eligió, puesto que tiene el poder como para superar a múltiples héroes clase S, por lo que en inicio le pondré un nivel a tope de rango dragón. Se enfrenta a los sujetos con trajes de combate y a más Mike sin piedad los deja prácticamente medio muertos, y con esto termina acabando a Du-Es, él solo, al decirle a los espadachines que se fueran del lugar. Pero volviendo con los espadachines, discípulos de Atomic Samurai, vemos como estos se encuentran con otro Kaijin de rango demonio, esta vez uno que podía controlar su pelo para combatir, que más o menos tiene un nivel en la parte alta de rango demonio 2, puesto que estuvo a punto de acabar múltiples veces a los distintos discípulos de Atomic Samurai, pero estos tres, uniendo fuerzas y coordinándose a la perfección, fueron capaces de cortarle literalmente el pelo a su oponente, y con esto debilitarlo hasta un punto donde ya no podía seguir peleando, y así los tres discípulos de Atomic Samurai seguirían avanzando tras derrotar a múltiples Kaijins. Y bueno, vemos también como distintos héroes clase S se enfrentan a sus oponentes. Vemos como Pico devora amenazas de rango demonio, pudiendo literalmente consumirlos. Había un Kaijin que literalmente su único poder era consumir, y fue consumido por Pico, demostrando su poder como héroe clase S, puesto que este puede literalmente comerse todo. Pareciera que pudiera aumentar su tamaño, ya que literal traga de todo, y posee bastante resistencia por las mismas capacidades. Y vemos como este vence a su oponente sin tantas complicaciones. Pero también veríamos al mismísimo Atomic Samurai, este luchando en otro lado, derrotando a múltiples Kaijins de bajo rango, hasta que aparecería el robot que había aparecido para luchar contra Kid Emperor, pero al no pelear contra Kid Emperor, ahora aparecería para luchar contra Atomic Samurai. Analizando su estilo de combate, en un principio imitaría los movimientos de Atomic Samurai, teniendo un corto duelo donde intercambian múltiples espadazos, pero en un momento Atomic Samurai utiliza todo su nivel y corta en un solo movimiento a este G5, dejándolo prácticamente medio destruido, aunque una parte de este escapa, por lo que no lo termina de vencer totalmente. Y vemos como Atomic Samurai sigue avanzando por toda la asociación de monstruos. Pero los pesos pesados de la asociación de monstruos empiezan a aparecer, y ante Atomic Samurai aparece Black Sperm persiguiendo al niño que había capturado y que Garou había ido a rescatar. En fin, que este Black Sperm aparece para luchar contra Atomic Samurai. Atomic Samurai, confiado en un principio, lo corta, pero literalmente Black Sperm podríamos considerar que era el counter de este Atomic Samurai. Pero también a Black Sperm es bastante poderoso, puesto que tiene
tiene la habilidad de prácticamente dividirse con cualquier corte que éste le haga, pudiendo hacer copias casi infinitas, abrumándolo en cantidad hasta un punto donde considero que Atomic Samurai se vio superado por esta poderosa criatura, puesto que al ser literalmente muchísimos pueden ser vencidos fácilmente, y aunque Atomic Samurai lo corte en pedacitos múltiples veces, este solo sigue multiplicándose, hasta un punto donde Atomic Samurai reconoce que subestimó a Black Sperm y decide prácticamente tumbar el techo para así poder librarse de esta criatura, aunque realmente no lo hizo. Y como dije, los ejecutivos habían comenzado a aparecer. Ante Zombie Man le aparece el Emperador Vagabundo, uno de los ejecutivos más poderosos que posee un poder otorgado por el mismísimo God, que más o menos tiene un poder en la parte media baja de rango Dragon 2, pudiendo manipular esferas de energía que se mueven a extrema velocidad, pudiendo destruir el cuerpo de Zombie Man en múltiples ocasiones con suma facilidad, dejándolo fuera de combate hasta un punto donde Zombie Man reconoce que este oponente era peligroso. Y también vemos como el prisionero Lindo Lindo lucha por su parte dentro de la asociación de monstruos, enfrentándose a diversos Kaijin, aunque este prisionero era bastante superior, incluso un Kaijin que considero que llega de la parte baja de Demonio 3 tras absorber el poder de otros Kaijins, se enfrenta a este prisionero, pero el prisionero, utilizando sus capacidades físicas impresionantes, derrota con suma facilidad a este oponente, ya que este sujeto estaba yendo a la asociación de monstruos para poder rescatar a sus compañeros de prisión, aunque estos no querían. En fin, que en un movimiento inesperado aparece Nian, otro ejecutivo de la asociación de monstruos, que con un corte le causa un daño tremendo al prisionero Lindo Lindo, aunque tras este suceso, prisionero vuelve a aumentar sus capacidades, puesto que este aparentemente tras el golpe parece desarrollar una especie de armadura de pelo que al menos habrá aumentado su poder hasta a tope de rango Demonio 3, pero a Nian realmente le causa asco enfrentarse al prisionero Lindo Lindo, por lo que aunque sí tiene el poder para vencerlo, decide escapar de él, pero el prisionero lo sigue persiguiendo por todo el lugar. Y volviendo otra vez con Piggot, se le aparece otro ejecutivo de la asociación de monstruos, puesto que ahora Goms, que también se especializa en comer a sus oponentes, aparece ante Piggot con niveles físicos similares y con resistencias similares, aunque creo que próximamente veremos quién de los dos es más fuerte, pero en el instante de la temporada 2 los pondré con un nivel igual. Quién sabe, en la próxima temporada o la siguiente parte vemos quién es más poderoso, pero de momento demostrarán un poder bastante similar en la parte baja de rango dragón. Continuando, veríamos también a otro héroe clase S y uno de los más poderosos. Vemos a Super Aloy Darkshine con un nivel en la parte alta de rango Dragón 1, enfrentándose al Kaijin de rango demonio God Insecto. Con este, el dios insecto utiliza todo su poder para enfrentarse a este Darkshine, y si bien es cierto, considero que utilizó más poder que el que había demostrado, Darkshine dijo que este poder era inútil. Prácticamente lo venció de un golpe, puesto que las capacidades físicas de Darkshine son impresionantes, y además que posee una resistencia absurda. Prácticamente su piel es casi indestructible, siendo uno de los héroes clase S más poderosos sin duda, derrotando con suma facilidad a este dios insecto, esperando a ver quién será su próximo oponente. Y pasando con el final de la temporada, veríamos como el líder de la asociación de monstruos, Gyoro Gyoro, está observando todo, hasta que aparece la heroína número 2 clase S, Tatsumaki, los cuales tienen un enfrentamiento psíquico. Gyoro Gyoro utiliza toda su capacidad física que podía en ese momento, enfrentándose a la psíquica Tatsumaki. Gyoro Gyoro con un nivel en la parte media de rango dragón, y Tatsumaki sin duda la espera más poderosa, con un nivel en la parte media de rango dragón 3, mostrando que era colosalmente superior a Gyoro Gyoro. Tanto es así que Gyoro Gyoro pide ayuda al rey Orochi, puesto que sabía que no tenía oportunidad para vencer a Tatsumaki, ya que este la había subestimado, y realmente Tatsumaki había superado a esta Gyoro Gyoro, al menos en primera instancia. Pero en eso volvemos con el protagonista, puesto que Saitama también estaba rondeando toda la base de la asociación de monstruos, ya que se la había encontrado.
Avanzando por el lugar se encuentra a un sujeto bastante particular, algo que parece un perro, pero era un ejecutivo. Se encuentra a Robert, el cual en un principio le gruñe demostrando su poder de rango Dragon 2, pero Saitama esto no le importa y como piensa que es un perro lo educa, utilizando su fuerza prácticamente ilimitada con un potencial enorme, siendo capaz de dejar fuera de combate y asustado y traumatizado a Robert. Tanto es así que lanzó un golpe tan poderoso que se sintió dentro de toda la base de la asociación de monstruos, e incluso más allá, derrotando así con suma facilidad a este Robert. Y Saitama seguía avanzando por toda la base de la asociación de monstruos, hasta que se encuentra con el mismísimo Rey Orochi, el cual no acudió a la llamada de Yorogoro puesto que se había encontrado a la amenaza más grande dentro de los héroes, el mismísimo Calvo con capa. El Rey Orochi demuestra su poder en la parte baja de rango de Dragon 3, un nivel sin duda admirable, pero se enfrentaba a Saitama, aquel que rompió su limitador y su poder literal no tiene sentido. Puede vencer a todos de un golpe, siendo brutalmente superior a este Rey Orochi. Aunque Orochi utilizaba todas sus técnicas de combate, los dragones que mutaban y creaban de su cuerpo, podía lanzar ataques caloríficos y utilizó diversas técnicas impresionantes, esto no fue nada para Saitama. Saitama, bastante decepcionado, dijo que ya se había enfrentado a sujetos como él y con la regularidad de siempre derrota al Rey Orochi de tan solo un golpe, un ataque que se escuchó dentro de toda la base de la asociación de monstruos. Y así acabaría la tercera temporada de One Punch Man parte 1. Espero que les gustó, denle un like y suscríbanse a continuación y díganme qué otro video les gustaría que trajera al canal. También pónganme allá abajo en los comentarios qué tal les pareció esta tercera temporada de One Punch Man. A mí en lo personal me gustó bastante, aunque sí es cierto que en algunos momentos la animación se sintió bastante floja y esperaba bastante más, pero al menos la trajeron animada y ojalá que la segunda parte de esta tercera temporada la traigan con mejor animación. Pero en fin, con todo esto dicho, yo me despido aquí, nos vemos en la próxima, adiós.